Este nuevo tema se llama las preocupaciones. Si nos fuéramos un poco a la religión, se diría que los ángeles, nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel protector, a veces no se puede acercar a nosotros cuando él ve que nosotros tenemos ira, coraje, rencor y al mismo tiempo preocupaciones. Cuando el ser humano se está desarrollando la fe es cuando más se nos acercan los ángeles. Y cuando ven que la persona está preocupada, no se acercan. Y todo tipo de emociones, de ira, de rabia, de rencor, de preocupaciones, de envidia, de maldad, todo eso al final se va al hígado. Y el hígado es el que se destruye y tenemos problemas, se dice que de cáncer, dicen que de ahí surge el cáncer por las emociones. Tenemos lo que viene siendo problemas de la vesícula biliar, problemas de colitis, de gastritis, de úlceras estomacales, todo eso por el simplemente hecho de guardar este tipo de rencores, este tipo de emociones, este tipo de cosas, de sentimientos que tenemos. Entonces, este tema se llama las preocupaciones. Y cuando yo hablo de preocupaciones, es imposible que no recuerde a un autor norteamericano de nombre Dale Carnegie, que él tiene muchos libros, y uno de sus libros más trascendentales se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, con Dale Carnegie. Y este libro te pone mucho a reflexionar, te pone a ver, es muy analítico el libro, es un libro maravilloso, se lo recomiendo que lo vean, es precisamente para eso sirve. En todo tipo de situaciones dice que cuando tú tienes un problema, siempre tienes que ver, oye, traigo un problema, siempre tienes que ver qué es lo peor que te puede pasar cuando tú tienes este problema. Por ejemplo, tú tienes un trabajo y tienes muchos problemas en tu trabajo. Tienes 40 años de edad, 35, 40 años, todavía 50. Y tienes bastantes problemas y te preocupas y no duermes y todo eso. Siempre piensa qué es lo peor que te puede pasar. Lo peor que le puede pasar, señor, es que a usted lo corran de su trabajo. Es lo peor. Y a la edad que usted tiene, creo que puede conseguir otro. Entonces no tiene caso tanto acabarse el hígado, tanto acabárselo, y tanto acabarse el cerebro. No tiene caso si usted sabe que al final todo tiene una solución. Y el 90% de las preocupaciones que usted tiene casi siempre son sin fundamento. Si usted hace un estudio, cuál es el consulta que tiene en este momento, la apunta y luego entre un mes y otra preocupación y le va apuntando las preocupaciones que usted va a tener a través de su vida. Y cuando pase el año, se va a dar cuenta que muchas de las preocupaciones que tuvo son acciones o casos que jamás pasaron. Porque muchas veces los problemas no están dentro de la materia, realmente a veces no están dentro de la materia. La mayoría de los problemas están en un estado mental, pero físicamente no están. A veces tuvimos un pequeño problema en el trabajo, hicimos un problema nosotros grande, enorme, y estamos preocupados, y el trabajo ni en cuenta, el trabajo sigue fluyendo. O a veces preocupaciones que usted lleva a través de la vida, que los va guardando y se preocupa, y ahí anda preocupado comiéndose las uñas, y si usted la apunta se da cuenta que al final, pues de perdido de esos 100 problemas que usted apuntó, de perdido 90 no pasaron. Entonces no tiene caso a veces preocuparse tanto de las cosas, porque al final lo único que vamos a hacer, vamos a destruir nuestro ser, nuestra sangre la vamos a envenenar, nuestro hígado, nuestros intestinos, porque al final todas las emociones siempre van a parar el estómago. Y de ahí surge las personas que siempre van a soltar del estómago, pues son por preocupaciones, por tensiones nerviosas. Al mismo tiempo las personas que sufren de estreñimiento es el mismo resultado. O sea, porque al final todo el estómago es el que traga, todos los problemas los traga el estómago, todos los problemas los traga. Entonces muchas veces hay una frase que dice, no se preocupe, ocúpese. Entonces sí tenemos que tomar mucho en cuenta, ser analíticos, darnos cuenta que muchas veces siempre así es como usted va a solucionar sus problemas. Siempre, siempre así debe solucionar. Usted tiene un problema, piense qué es lo peor que puede pasar. Y ya después, cuando usted se da cuenta qué es lo peor que puede pasar, usted descansa su conciencia y se da cuenta, pero ¿sabes qué? Pues como que no es tan grave, ¿no? Usted si está cocinando y de repente se me van a quemar los frijoles, pues ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo peor así, lo peor que le puede pasar? Pues que ponga otra olla de frijoles. Entonces no tiene caso acabarse el hígado por cosas que no tienen nada de importancia en la vida, porque al final nosotros no le hacemos ningún daño a nadie con ser así. El daño nos hacemos a nosotros así, a nosotros mismos.
Eh, he visto a través de la vida comentarios de personas que están preocupadas por una persona, por la vecina, por la amiga, por la vecina, cómo está aquel, cómo sigue aquel, cómo ellos. Por todo el mundo se preocupan y todo ese tipo de preocupaciones al final se nos paga con salud y con enfermedades. Tenemos que descansar al corazón y darnos cuenta de que el 90% de preocupaciones tienen solución y que a veces no están en la materia, están en un estado mental. Uno hace las preocupaciones, los problemas, uno los fabrica y uno los hace grandes, los multiplica, los hace enormes, pero no están en la materia. Nosotros así los hicimos, nosotros los fabricamos. Pasó un pequeño detalle, nosotros la mente la cerramos y la llenamos de mugrero y de maldad, de ira, de rencor, de preocupaciones y todo, pero nosotros en la mente lo hicimos. A veces el problema no está grave, uno lo hace grave. Y eso es lo que al final con nuestra salud vamos a pagar. El daño no se lo hacemos a nadie, el daño nosotros a nosotros mismos, porque al final nuestro estómago se va a manifestar con una inconformidad porque no está de acuerdo a la que tú has fabricado en tu mente. Se dice que detrás de nuestra nariz tenemos una glándula pituitaria. Cuando usted se enoja o se preocupa, ella segrega un ácido. Ese ácido te activa las amibas y las amibas te destruyen la flora intestinal. Dentro del intestino tenemos una babita, es como un lubricante, se llama flora intestinal, y ese las amibas se lo comen, y de ahí surge una enfermedad que se llama la gastritis. Y todo lo que comemos, todo nos hace daño, todo nos irrita. Pero todo este tipo de emociones, señores, nosotros las fabricamos. Realmente aquí en la tierra la materia no están. Todo fueron productos de la mente. La mente los fabricó, la mente se volvió loca, la mente se destrampó. Yo un problema pequeño hizo un problema enorme, hizo algo grave, y al final pasan 2 o 3 días y te das cuenta que ese problema que tú habías fabricado en tu cabeza no tuvo una consecuencia física, no tuvo una consecuencia material, pero sí te dañó tu páncreas, que también es el que se lastima mucho por las preocupaciones, te dañó el hígado, te dañó los intestinos, te dañó el colon, te dañó tu flora intestinal, pero al final tú fuiste el responsable por un control de emociones que no supiste manejar en su momento y destruiste todo tu entorno por haber, de un problema tan pequeño, lo hiciste grande. Y a veces lo peor del caso es de que las personas se preocupan tanto y quieren que la otra persona también se preocupe. Y a veces en la vida, hasta cierto punto, a veces tenemos que ser un poco conchudos, ¿no? Ah, está bueno, no pasa nada, ya, sí, está bueno, resbalarse las cosas. Al final, yo he visto a través de mi vida, en las gentes que he platicado, la gente exitosa, por muchas cosas les resbalan, porque no tiene acabarse el hígado algo por algo que, pues, sabes que pues tiene solución. Es, por ejemplo, si tú tienes 50,000 en el banco y está cayendo la mensualidad de la camioneta y vas a pagar 5, ¿de qué te preocupas? Los tengo. Mal es cuando no tienes. Oye, me enfermé. Pues no si tu enfermedad aparentemente no es grave, pues no te preocupes, sino para pagar el doctor, ¿no? Pues no te preocupes, sabes que me dio tos y gripa. ¿Para qué te preocupas? ¿Tienes dinero? Sí. Cúrate. Pero no quieras que todo el mundo se trague tus problemas. Los problemas que tú inventaste, trágatelos tú mismo. No quieras a las demás personas involucrar en lo que tú has fabricado. ¿Sí? Si tienes necesidad de platicar tu problema, platícalo para que descanses, sí. Pero quieres que la otra persona se trague tu problema. Cada quien es responsable de meter en su cabeza la información que sea. Al final, les vuelvo a repetir lo mismo. Usted no le hace un daño a nadie. El daño se lo hace usted a sí mismo. La ira, los rencores, la envidia, la maldad, las preocupaciones, todo eso es veneno para su hígado, para su páncreas, para su intestino. De ahí puede surgir lo que viene siendo la diabetes o que se perjudica el páncreas. Y perjudicar el páncreas ya no crees que vive mucho. Yo conocí una persona que se puso malo. De una se puso malo, ese rato se murió. ¿Por qué? Se le fregó el páncreas por pura tensión nerviosa. De todo se preocupaba, se levantaba en la madrugada, se hacían investigaciones y pronto así. El páncreas un día dijo, es que ya no puedo. Pero fue un momento. Jamás le avisó, nomás se sintió mal. A las 2 horas ya estaba muerto. Porque el páncreas se fregó de tanta preocupación que él inventaba y que él fabricaba y que no estaban en la materia. Le hacían una pregunta y él no sabía y en la noche se levantaba a investigar, a sacar porque tenía que saber la respuesta. Oye, espérate, ya mañana que te la... Ah, no, tenía que ser en la madrugada, tenía que ser a la hora que... Le dijeron en ese momento, tenía que en ese momento, no, ahorita. Y se importaba muy poco comer
dormir, cenar o bailar, no tiene que ser la preocupación. Y eso, el páncreas en un ratito le tronó. Y esa persona lamentablemente, pues sí me da tristeza porque es una persona demasiado llegada a mi vida. Y su muerte así fue. Porque él fabricaba los problemas en la materia, los fabricó en un estado mental, pero la materia no existía. Y tarde o temprano el páncreas te cobra esa factura. Les recomiendo que vean ese libro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Pues sí, yo siempre lo he visto, parece que la pasta es verde. Es grueso, pero ese libro es maravilloso, es uno de los mejores libros que he visto en mi vida. Es uno de los tantos libros que hemos leído de superación personal. Y este tema se llamó Las preocupaciones.